Bueno, lo tenemos ya vía Zoom al licenciado Luis Rosales, analista internacional, para pedirle sus consideraciones y su perspectiva de lo que está pasando en Venezuela. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas noches. El gusto de tenerlo para Santiago del Estero. Bueno, después de tanto tiempo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? Un gran saludo a todos los santiagueños a través de ustedes. Un gran saludo desde Nueva York. En realidad estoy en Connecticut, en las afueras de Nueva York. Bueno, ¿cómo ve el escenario de Venezuela y lo que está pasando, las últimas noticias? Bueno, hay que entender, para poder entender la situación actual, hay que contextualizar un tanto lo que sucede en Venezuela. En Venezuela digamos, el chavismo, Chávez, surgió por alguna razón. Había condiciones dadas para que en ese país, con renta petrolera, la renta petrolera más alta de toda América Latina, apareciera algo parecido al chavismo, algo como el chavismo, porque habían vastos sectores de los venezolanos que se sentían excluidos de la riqueza petrolera. Ese país tan rico privilegiaba a algunos y dejaba fuera una gran cantidad de gente de ese modelo. Chávez se presentó, ganó elecciones al principio y como casi todos estos regímenes actuales, populistas, de izquierda, una vez que están en el poder, modifican las reglas de juego para irse quedando solos en el poder. Fue Chávez bastante respetuoso de la voluntad popular, nunca fue republicano, pero sí democrático en el sentido de que respetaba la voluntad popular mientras la voluntad popular le fuera favorable. En cuanto empezó a perder elecciones o a tener el temor de perder elecciones, ahí la voluntad popular no se respetó. Mucho más con su sucesor, Maduro. Cuando muere Chávez, lo sucede Maduro, en una sucesión bastante sospechosa. Hubo unos meses en que parece que Chávez estaba muerto en Cuba y nada se decía al pueblo venezolano ni al mundo entero para tratar de armar la sucesión en Maduro sin mayores inconvenientes. Y a partir de ahí Maduro empezó a desoír la voluntad popular y a tratar de modificar aceleradamente, siguiendo los consejos de sus maestros cubanos. Durante Maduro, Venezuela se convirtió prácticamente en una colonia de Cuba y fue armando un sistema de partido único, con oposición absolutamente aplastada y relegada a un costado, metió presos a los opositores siempre con alguna causa y reprimió salvajemente cuando los venezolanos salieron a oponerse a las elecciones que lo llevaron a la presidencia Maduro. Cuando se opusieron a eso y a otra serie de circunstancias, sobre todo a una elección posterior, donde los venezolanos libremente eligieron un congreso paralelo, un congreso opositor, digo, y Maduro les creó un congreso paralelo, un poder legislativo paralelo. Ahí la rebelión fue en las calles, salieron los venezolanos a protestar, Maduro los reprimió salvajemente, recordamos las imágenes de 17, 18, años 17, 18, y a consecuencia de eso cerca de un tercio de la población venezolana huyó de Venezuela, votó en contra de Maduro con los pies. Y así tenemos casi 7, 8, 10 millones, dicen algunos venezolanos, que viven afuera del país. Ese es el contexto. Y les hizo creer ahora Maduro, a Biden, entre otros, a los socialistas europeos, que había un nuevo Maduro, que iba a respetar la voluntad popular, que iba a tener en cuenta o que iba a celebrar elecciones libres y transparentes, y no fue así. Así logró que se levantaran las sanciones que había impuesto el presidente Trump a Venezuela. Biden las levantó, Venezuela recibió bastante más oxígeno, engañó a todos Maduro y hace pocos meses prohibió la candidatura de María Corina Machado, que era la política más popular de Venezuela. Con eso pensaba que le daba el golpe de gracia a la oposición, pero en un buen intento la oposición se nucleó alrededor de un personaje
nuevo, distinto, un diplomático de carrera, que es quien, según todos los indicios, ha sido electo o fue electo por los venezolanos presidente con una amplia mayoría el domingo pasado. Bien. Bien, Rosales, ¿qué tal? Rafael Ledesma. Está ¿Cómo le va, visto Rafael? que a través de unas elecciones, así como está amañado el poder venezolano o enquistado, va a ser muy difícil de sacarlo, ¿no? Quizás sea Bueno. una pregunta políticamente no sea la correcta porque, bueno, hay varios analistas que plantean este escenario. Bueno, tal cual usted lo plantea, es muy difícil de remover a un presidente que tiene todo el poder militar. Venezuela tiene más generales que la OTAN, cuando la OTAN tiene, no sé, 100 veces más fuerza militar que la OTAN, que Venezuela. ¿Y por qué tiene más generales? Porque de esa forma ha involucrado como cómplices a las Fuerzas Armadas. Cómplices del botín en que se ha transformado Venezuela, lamentablemente. Y como si esto fuera poco, tiene un plan B. Si el ejército no le fuera leal, Maduro tiene la alternativa de las milicias populares, inventadas por Chávez y potenciadas por Maduro, buen alumno de la Revolución Cubana. Tiene entre cerca de 3 a 5 millones de venezolanos armados hasta los dientes, que amedrentan a la oposición en esas motos sin ningún tipo de identificación o camionetas sin ningún tipo de identificación, y andan por las calles de Venezuela controlando que nadie levante la voz contra el régimen de Maduro. Con todo eso hace que sea muy difícil que, de no mediar alguna rebelión interna, que Maduro vaya a soltar el poder. Era bastante ilusorio, tal vez inocente, naif, pensar que Maduro iba a contar los votos e iba a decir, uy, me tengo que ir porque la gente no me votó. Poco probable. Y después viene la otra pregunta, el tema de o la otra parte de la pregunta, el respaldo internacional, la presión internacional, cuánto ejerce. Y puede ejercer algo, pero nada lo va a obligar a nivel internacional a Maduro a tener que rever la decisión de robar la elección, porque no hay prácticamente decisiones obligatorias de organismos internacionales, de conjunto de naciones para con un país determinado, salvo una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero eso no es probable, porque en el Consejo de Seguridad de la ONU hay 5 lugares permanentes con poder de veto, consecuencia de la propia composición de las Naciones Unidas, en la que los 5 países triunfantes de la Segunda Guerra Mundial tienen asiento permanente y poder de veto. Y entre los 5 están, obviamente, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. Estos 2 últimos jamás permitirían que una resolución del Consejo de Seguridad salga contraria a Venezuela o a Maduro. Así que Maduro, en ese aspecto, yo por lo menos veo que la única forma de rever esta injusticia, esta tragedia de los venezolanos, o que padecen los venezolanos, es con alguna escisión interna, como tantas veces en otros regímenes autoritarios se vislumbró la salida con defecciones internas, con separaciones dentro del poder autocrático. Me parece que es casi la única salida que tiene esta situación. La última consulta. ¿Por qué cree que Maduro busca esa aproximación con Argentina a decir yo soy de Perón, soy evista? Bueno, me parece que Perón es un referente importante en la historia latinoamericana y argentina y mundial, el tercer mundo, la tercera posición a la que se podría querer parecer Maduro, pero Perón no robó ninguna elección, nunca. Siempre llegó al poder por la voluntad popular. Eso es una gran diferencia. Y si bien intentó cambiar las reglas de juego a su favor en algunas oportunidades, en una etapa, nunca se convirtió en un gobierno autocrático, autoritario. Es una gran diferencia. Y además, Perón era ideológicamente, creo que no coincidiría con montones de postulados
del chavismo y mucho menos del madurismo, que está mucho más cerca de la revolución cubana, de la fallida revolución cubana, de esa falacia de revolución cubana, que del peronismo tradicional de Argentina. Licenciado, como siempre es un gusto escucharlo y compartir estos minutos con usted. Muchas gracias. Al contrario, un gran saludo para todos los santiagueños, a través de ustedes y para Bien, ustedes también, gracias. desde Muchas aquí, gracias. desde Nueva York, los Estados Unidos. Bueno, un abrazo hasta cualquier momento. El licenciado Luis Rosales con nosotros en su análisis internacional por lo que está pasando.